Voy a grabar la clase porque a veces no tengo cañón con el otro grupo. Ya. Les voy a pedir que vean lo que hemos hecho ayer en el otro grupo porque he resuelto más ejercicios. Entonces vean el video de la clase de ayer para repasar un poquito y ver ejercicios, ¿ya? Aquí tenemos, recordemos que estábamos viendo optimización de consultas en bases de datos distribuidas y entonces em, tenemos que hacernos un dibujito de la fragmentación, ¿no es cierto? Y acuérdense, el primer paso es, la fase A es llevar la consulta a la forma canónica, ¿no? Primero al álgebra relacional, luego a la forma canónica. Luego, eh, localizar los datos, es decir, expresar las tablas en términos de fragmentos usando las reglas de reconstrucción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, creo que aquí está resuelto. Aquí está mi fragmentación. Fíjense que puedo escribirla como está a la izquierda o como está a la derecha, es lo mismo. Pero no se olviden que siempre tengo que usar los fragmentos más chiquitos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la tabla E, que es empleado, se ha fragmentado verticalmente. En uno de los fragmentos está el nombre y en el otro fragmento está el título, ¿no? Y el fragmento que tiene el nombre se fragmenta en los que tienen código mayor o igual a 4 y los que tienen código, perdón, menor a 4 eran los que tienen código menor o igual a 4 y aquí los que tienen código mayor a 4. Este es el fragmento E1, este es el fragmento E2 y el fragmento E3 es este. Estos son los que tienen que utilizar. Fíjense que esto y esto es equivalente, pero nosotros no usamos este E4 que es un paso intermedio para llegar a los fragmentos E1 y E2, ¿cierto? Entonces el típico error que veo que cometen es que me ponen fragmentos intermedios, eso está mal, ¿ya? Entonces, a ver, veamos este primer ejercicio. Select none from A where n igual a 5. No están resueltos estos. Resuélvanlos para la siguiente clase y la siguiente clase revisamos. ¿Ya? Voy a terminar la materia y luego hacemos ejercicios. Mejor. Pensé que estaban resueltos. Aquí hay más ejercicios que tenían que ser para hoy día. Ya, y vamos a terminar. Una vez que hemos hecho eso, aunque ya les he explicado esto, pero nuevamente ya con la diapositiva, en la optimización global, en la fase C, hacemos la optimización global tomando en cuenta el costo de comunicación, ¿no? Entonces, es importante en esta fase el orden de los joins, porque como tengo que hacer joins entre las tablas y mandar de un sitio a otro, posiblemente, entonces me interesa disminuir el tamaño de los resultados intermedios, ¿no? Para bajar el costo de comunicación. Entonces, dependiendo si la red es WAN o LAN, me conviene hacer los semi-joins cuando la red es WAN y joins cuando la red es LAN, ¿no? Porque los semi-joins van a cortar los resultados eh, intermedios, ¿ya? Pero tienen mayor costo de procesamiento. Ya nos pasaremos esto. Y la optimización local es en cada sitio. Ya les había dicho esto. Y se trabaja ya con los fragmentos, se optimizan esas subconsultas con las que vamos a trabajar y usa algoritmos centralizados, ¿no es cierto? Lo que hacíamos, digamos, como si fuera una base de datos centralizada. Por eso es una optimización local. Esto es lo que les decía. En la optimización de consultas hay algoritmos basados en semi-joins y hay otros basados en join.
Cuando las redes son one, me conviene usar los semi-joints porque los resultados intermedios son más chiquitos, pero el costo de procesamiento es mayor. En cambio, cuando las redes son LAN, puedo quedarme con los joints, si bien los resultados son más grandes, los resultados intermedios, pero el costo de procesamiento es menor, ¿ya? Entonces es importante, esto es lo que les decía, ¿no? En las redes WAN me conviene usar semi-join y en las LAN join. Esto tiene que ver con el costo de comunicación, obviamente. Bueno, aquí les he puesto una lista de los algoritmos que hay, pero no vale la pena que los veamos. Estos, por ejemplo, no usan semillón. Estos conviene usar en las redes eh, LAN, ¿no? De área local más cortas. Y estas en las redes de área ancha. Bueno, y aquí esto no les voy a tomar, no vale la pena porque ni siquiera explico con gran detalle, pero hay algoritmos, ¿no? Que se basan en esas, ¿qué se llaman? En esos métodos en los joins o en los semi-joins. Ya, ahora vamos a ver qué pasa con el control de concurrencia con una base de datos distribuida. Estoy grabando. La optimización de consultas en una base de datos distribuida, tenemos básicamente las mismas técnicas que hemos visto en bases de datos centralizadas, pero hay que hacer algunas modificaciones. Entonces, si yo tengo una red y digamos tengo X y X en los tres sitios. Si cada vez que una transacción quiere leer X, ¿qué es lo que hacía? Solicitaba un bloqueo compartido de X. Si estaba libre, se le daba. En este caso, si yo quiero hacer la lectura de X desde este sitio, ¿qué tendría que hacer? Obtener, el algoritmo dice, se le da el bloqueo compartido de una de las réplicas, no de todos, no es necesario darle de todos. Como todos podemos leer al mismo tiempo, entonces no hay problema, se le da bloqueo compartido de X que está en el sitio S1, digamos, ¿no? S1, sitio 1, sitio 2, sitio 3. Solo de uno de los sitios. Si viene otra transacción acá y quiere leer X, se le da bloqueo compartido a la réplica que está en S3. No hay problema. Pero ya cuando es bloqueo exclusivo, se tiene que dar el bloqueo exclusivo a todas las réplicas. Y de esa manera el algoritmo funciona perfectamente. No sé si se ha entendido. A ver, vamos a usar la pizarra que es más. Ya, fíjense que, a ver, tengo el sitio S1, S2, S3. S1, S2, S3. Recordemos que todas las transacciones pueden trabajar con X. Entonces, digamos, yo tengo R1 de X, R2 de X, R3 de X. Entonces, son tres transacciones. Este es el número de transacción, ¿cierto? R1 es una operación de la transacción 1. Digamos que tengo este plan de ejecución. Y yo tengo réplicas de X en todos los sitios, que sería la dificultad en realidad, ¿no? Entonces, como todas podemos leer al mismo tiempo, basta que se obtenga el bloqueo compartido de una de las réplicas. Entonces, si la transacción 1 se activó aquí está la T1, aquí está la T2 y aquí está la transacción T3, entonces se le da bloqueo compartido del X que está en el sitio C1.
Se le da bloqueo compartido del X está en el sitio 2 y no hay problema, pueden leer. Pero si una transacción quiere escribir X, digamos que otra transacción acá quiere escribir X, esta transacción va a tener que esperar. ¿Por qué? Porque para poder tener permiso de escribir va a tener que bloquear todas las réplicas. Y entonces, de esa manera se controla que la transacción no escriba áreas que están siendo leídas por alguna transacción. Y con esto el algoritmo funciona perfectamente. No sé si se ha entendido. Si nosotros, ¿por qué no se bloquean todas las réplicas con las lecturas? Podríamos hacerlo, pero eso significa tiempo. Tengo que ir a bloquear, bloquear, bloquear. ¿Con qué motivo perder tiempo? Si todas podemos leer al mismo tiempo. Bloqueando de manera compartida una réplica, me aseguro que si alguien quiere escribir no va a poder, que es lo que me interesa, evitar que alguien escriba mientras yo estoy leyendo. ¿No es cierto? Porque recuerden que esa X tiene que parecer que es un solo valor, tiene que parecer que no hay réplica. Entonces, si hago una modificación de X acá, esa modificación tiene que parecer acá y acá. ¿Se entiende? Ahora, si la transacción 4 empieza escribiendo, va a tener que bloquear todas las réplicas. Y cuando venga otra transacción a querer leer, no va a poder porque esa réplica está bloqueada. ¿Entienden? Con eso el algoritmo funciona perfectamente. Ya es la única modificación que le tendríamos que hacer al algoritmo que ya teníamos. Te libera sus bloqueos después del commit o el rollback. Listo. Para la técnica de timestamp tenemos una dificultad. Acuérdense que en la técnica de timestamps, en la técnica de timestamp, el timestamp era el tiempo en que el procesador, el tiempo en que la transacción iniciaba, ¿cierto? Como teníamos una sola base de datos, no podían haber dos transacciones que tengan el mismo timestamp, porque teníamos un solo procesador. Pero ahora tenemos 3 procesadores en este ejemplo. Y podría darse el caso de que dos transacciones T1 y T2 inicien exactamente al mismo tiempo y entonces tendrían el mismo timestamp, lo que perjudicaría el tema de saber qué transacción empieza antes, qué transacción empieza después, ¿no es cierto? Tendríamos ambigüedad, el timestamp ya no sería un identificador de la transacción. Para resolver eso y que el algoritmo funcione bien, lo que se hace es modificar el timestamp de modo que también involucre el sitio. De esa manera no van a poder haber dos transacciones que tengan el mismo timestamp. ¿Se entiende? Entonces, a toda transacción, esto es lo que les he explicado, en una base de datos distribuida, el timestamp deja de cumplir el rol de identificador porque dos transacciones podrían tener el mismo timestamp. Solución. A toda transacción se le asigna un timestamp globalmente único, haciendo una función utilizando el identificador del sitio y el reloj. Cuando la base de datos era centralizada, solamente usábamos el reloj. Pero ahora aumentamos el identificador del sitio, de esa manera no vamos a tener dos transacciones que tengan el mismo timestamp. Incluso a través de esto podemos dar prioridad definir la prioridad a los sitios, ¿no? Este sitio tiene más, le damos más prioridad, entonces hacemos que su timestamp siempre sea más joven, digamos, ¿no? Y todo lo demás es igual, ¿ya? Con eso corregimos ese tema. Ahora, en la recuperación. Ya. Cuando nosotros tenemos una base de datos distribuida y
tenemos una transacción, digamos que esta es mi transacción. Lo ideal es que podamos aprovechar que tenemos tantos procesadores para procesar esta transacción lo más rápido posible. Entonces, nosotros podemos dividir esta transacción en procesos. A ver, esperen, voy a hacer más chiquito esto. Entre. Ya. Vamos a hacer más chiquitos los sitios. Entonces, digamos que tengo, ya tengo el sitio S1, el sitio S2 y el sitio S3. Y tengo mi transacción T. Tengo mi transacción T que tiene varias operaciones. Lo ideal sería que esta transacción T se ejecute en paralelo, o sea que yo pueda dividir esta mi transacción T en procesos, digamos, proceso 1, en subtransacciones si quieren, ¿no? Proceso 1, proceso 2, proceso 3, ¿no? Y repartir esos procesos en estos sitios. Entonces a este sitio le asigno el proceso P1 de la transacción, a este el proceso P2. Y a este el proceso P3. Entonces la transacción se estaría ejecutando de modo simultáneo y así aprovecho y el tiempo de respuesta sería mayor. ¿Ya? Podría tener ese escenario. Si es el caso, estas son como subtransacciones. Este proceso P1 es una transacción, esta es otra transacción, esta es otra transacción. Pero tenemos que coordinar entre todas para hacer parecer que es una sola transacción, ¿no? Porque en realidad somos parte de una misma transacción, ¿ya? Entonces tenemos que coordinar entre nosotros, porque podría darse el caso que este proceso decida hacer commit y este decida hacer rollback. ¿Me dejo entender? ¿Qué pasaría si este hace commit y este hace rollback? ¿Violaría qué propiedad? ¿Se están ubicando o no? La transacción. Todo o nada, ¿no? Yo no puedo hacer una transacción parcialmente. O la hago todo, hacemos commit, o no hago nada, hacemos rollback. Pero si yo le he dividido esta transacción en pedazos, he dicho, ay, esta partecita es independiente de esta, la podría hacer este sitio, este procesador, esta otra parte la podría hacer este otro sitio. Y luego yo utilizo este resultado, qué sé yo, ¿no? Pero si este hace commit y este hace rollback de manera independiente, este va a afectar cierta parte de la base de datos, este no, entonces voy a tener un estado inconsistente. Voy a violar la propiedad de atomicidad de una transacción. Entonces, para que no ocurra esto, tienen que ponerse de acuerdo entre los procesos de los diferentes sitios. Y a ese ponerse de acuerdo se le llama protocolo del commit atómico. Todos tenemos que hacer commit o todos rollback. No puede ser que uno haga commit y el otro rollback. Entonces nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Enviándonos mensajes. Entonces, ay, no sé qué he hecho. Enviándonos mensajes. Entonces, digamos que yo como soy el proceso donde se ha invocado la transacción, agarro y envío a mis colegas que me están ayudando a procesar
les digo, ¿qué quieren que hagamos? ¿Hacemos commit o hacemos rollback? O sea, les pido que voten. ¿Qué hacemos? Les pregunto. Y estos me van a responder. Este me va a decir, yo he tenido un problema, quiero hacer rollback. Este me va a responder, quiero hacer commit, digamos. Y entonces, ¿qué tendría que hacer P1? P1 es el coordinador, ¿ya? Es el proceso coordinador que va a coordinar con los otros dos. ¿Qué tendría que hacer P1? ¿Qué? Claro, tendría que decidir, tiene que decirles qué es lo que van a hacer. Como recibió, dijo que este dijo rollback y este dijo commit, ya como basta que haya un rollback, ni modo, todos hacemos rollback, entonces yo les digo, hacemos rollback, o sea, les mando la decisión. ¿Ubican? Y entonces todos vamos a hacer lo mismo. Entonces tiene que haber una coordinación. Entonces, en una base de datos distribuida, el commit ya no es una operación atómica como era en una base de datos centralizada. ¿Sí? Como había un solo procesador, o hacía commit o hacía rollback. En este caso, como tengo varios procesadores y mi transacción podría estar procesándose de manera distribuida, esos procesos tienen que coordinar para hacer lo mismo, ¿ya? A ese protocolo se lo llama protocolo del commit atómico, Atomic Commitment Protocol, ¿ya? Les voy a dibujar esto de una manera sin tanta línea aquí para que vean lo que saldría en un libro, digamos, y entiendan y lo asocien con esto. Digamos, P1 es mi proceso coordinador. Entonces, P1, ¿qué es lo que hace? Les dice a los otros dos, en este caso son solo dos, les dice, somos parte de una misma transacción. Entonces les dice, les manda una solicitud de voto. ¿Qué quieren hacer? Voten, lo someten a votación. P2 y P3 le responden en una siguiente fase al coordinador. Lo voy a poner aquí para que no haya tanta línea. En realidad funciona como les he mostrado acá en la red, ¿ya? Pero para que no haya tanta línea, estos aquí esto era P3, ¿no? Esto es P3. Esto le mandan al coordinador, que es P1. Este es el coordinador. Le podría haber puesto C también en lugar de P1. Le responden su voto. Entonces P1 aglutina todos los votos, podrían haber más procesos, y toma una decisión en función a estos votos. Si todos decidieron hacer commit, entonces les manda la decisión. Entonces les dice, muchachos, vamos a hacer esto. Y estos otros tienen que acatar, ¿ya? Entonces, P1 coordina, manda su voto. ¿Qué quieres hacer? Vamos a poner un escenario, ya. Entonces, este le responde, quiero hacer commit, quiero hacer commit. ¿Cuál va a ser la decisión? Hagamos commit. Entonces, estos hacen commit y todos hacen commit. Ahora, podría darse el caso que este le diga, quiero hacer rollback y este le diga, quiero hacer commit. ¿Cuál va a ser la decisión? Hacemos rollback. O sea, basta que uno tenga problema, hacemos rollback. ¿Ya? Ese es el protocolo del commit atómico. Hay diferentes algoritmos del protocolo del commit atómico. Hay el commit de 2 fases y el de 3 fases. El protocolo del commit atómico básicamente se centra en algunos pilares. Primero, todos decidimos, todos hacemos lo mismo.
Segundo, solo hacemos commit si todos quieren hacer commit. Hacemos rollback, basta que haya uno que quiera hacer rollback para que hagamos rollback, ¿no? Entonces, si se fijan, es como un acuerdo, es un protocolo que se sigue, por eso se llama protocolo. ¿Ya? Y además, este protocolo también da la posibilidad de tolerancia a fallos, ¿ya? Y ahorita les muestro mejor directamente acá. Esto que más o menos les he explicado en una gráfica es lo que estamos diciendo acá. Las bases de datos tienen operaciones lógicamente atómicas, que tienen lugar en diferentes sitios, como el commit, ¿no? En bases de datos centralizadas, una falla es una cuestión de todo o nada. Entonces, o hacemos commit o hacemos rollback. Pero en una base de datos distribuida pueden existir fallas parciales. El DBMS se puede encargar de que la falla sea una cuestión de todo o nada mediante el protocolo del commit atómico. Este protocolo del commit atómico está definido acá. CAT que involucra diferentes sitios, ¿no? La transacción se ha dividido en procesos, en varios procesos que se van a procesar en diferentes sitios. Se asume que para toda transacción existe un proceso PI en cada sitio. El proceso del sitio home, de donde se ha invocado, digamos, la transacción, se lo denomina coordinador. En nuestro dibujito, el coordinador es el proceso P1 porque la transacción se inició acá. Entonces, ya, este es el coordinador, el proceso coordinador. P y C, o sea, el coordinador y los participantes, que pueden haber varios, toman decisiones según las reglas. ¿Ya? Entonces aquí están las reglas del commit atómico. Todos los participantes deciden lo mismo, lo que les había dicho. No puede ser que uno decida commit y el otro rollback. Esto no les dije, un participante no puede cambiar de decisión. Es decir, cuando un participante mandó su voto, ya no se puede desanimar. Si dijo quiero hacer commit y después dijo, ay no, mejor rollback, no. Mandó su voto y ya no puede haber cambio. Porque el coordinador va a recibir ese voto y va a tomar la decisión. Entonces tiene que ser confiable. Un participante hace commit sí y solo sí, todos los participantes votan que sí. Aquí está incluido el coordinador también, ¿no? Entonces, un proceso hace commit si todos los otros procesos votan que sí. Y esto es lo de la tolerancia a fallas. Si una ejecución falla y en un punto posterior se recupera, todos los participantes deberían poder decidir. ¿A qué nos referimos con esto? Imagínense que el participante manda su solicitud de voto, pero resulta que este sitio donde está P2 tiene una falla. La conexión, digamos, aquí hay una falla en la conexión y el participante no llega a recibir el voto porque hay un problema con la red. Entonces, este participante no puede decidir hasta que no le lleguen todos los votos. Entonces, el protocolo dice que se puede permitir cierta tolerancia a fallas. Entonces, este participante podría esperar un rato más para tomar la decisión o se podría tener un algoritmo con una fase más en la que se le vuelva a mandar la confirmación del voto, porque también podría ser que el voto no le haya llegado. ¿Ya? Entonces los protocolos pueden ser más, o los algoritmos que siguen este protocolo pueden ser más o menos tolerantes a fallas. ¿Ya? Entonces les muestro acá. Tenemos el protocolo de dos fases, que es el que les he dibujado ahorita. Ese es el protocolo de dos fases. Y tenemos el protocolo de tres fases. El protocolo de tres fases es más tolerante a fallas que el de dos fases.
Y este es el dibujito que les he hecho ahorita, ¿ya? Entonces, en el protocolo de dos fases, el coordinador solicita voto a los participantes. Los participantes mandan su voto. El coordinador decide en función al voto. Si todos los votos fueron commit, 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 la decisión es commit. Basta que haya un rollback, la decisión es rollback, ¿no? Estamos siguiendo el protocolo. En el protocolo de tres fases hay más tolerancia a fallas. El coordinador solicita voto. Los participantes mandan su voto. El coordinador manda la decisión pre-commit, digamos, eh, o sea, pide la reconfirmación, no me gusta ese pre-commit, o sea, les dice, bueno, si hay decisión de, si les llegó todos que tenemos que hacer rollback, entonces ya eh, decide, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no le ha llegado uno de los votos? Puede mandar otra confirmación del voto, ¿no? Solicita confirmación del voto. Entonces, estos participantes mandan su confirmación y entonces el coordinador decide. No sé si me dejo entender. O sea, tengo más tiempo, como que doy más tolerancia a fallos. Si este no pudo enviar su voto acá porque hubo un error en la, en la comunicación, acá se podría recuperar y entonces puede votar y podemos decidir hacer commit. ¿Ubican? Esa es la idea de este protocolo. Les voy a mostrar rápidamente las herramientas usadas por SQL Server para implementar bases de datos distribuidas. Una de las herramientas es Microsoft Distributed Transaction Coordinator, que es un componente de Windows. Replication es otro componente, permite implementar la transparencia de replicación. El motor de replicación para supervisar la replicación, para hacer que cuando hago un cambio en una réplica, la réplica se modifica en todos los sitios. Y también se pueden configurar alertas de replicación. Puedo tener servidores vinculados, objetos del servidor. ¿Qué es que he puesto acá? O sea, los servidores vinculados que son los de los diferentes sitios, ¿no es cierto? Entonces aquí les he capturado algunas pantallas. Tenemos este componente de replicación, tenemos este monitor de replicación, ¿no? Y aquí va dando información de las sincronizaciones, ¿no? Tiene que haber una sincronización por el tema de las réplicas. Aquí tenemos los servidores vinculados. Ah, ya sé por qué les he puesto esto, es para que entren, ¿no? Entran a objeto servidor, servidores vinculados, y aquí están los servidores vinculados. Posibilita que el motor de bases de datos de SQL Server lea datos de orígenes de datos remotos y ejecuta comandos en los servidores de bases de datos remotos. Fíjense que en un sistema de bases de datos distribuidas yo puedo tener servidores SQL Server, Oracle, Access, ¿no? Puedo tener diferentes servidores. No necesitan tener la misma arquitectura y para eso se utilizan estándares, ¿no? Que permitan eh, manejar eso. Aquí les he puesto unos links si quieren ver más. Y creo que no les voy a tomar esto en el examen. Ustedes véanlo. El tema de las transacciones distribuidas que les había dicho, que abarcan más de 2 servidores. Entonces aquí está el administrador de recursos, el gestor de transacciones. Aquí tenemos el cliente. Aquí tengo, en este escenario, fíjense, tengo un servidor SQL Server, un servidor Oracle
y aquí también un servidor SQL Server, ¿no? Aquí se procesa la transacción local. Fíjense que estos serían como los procesos que hemos visto ahorita, ¿no es cierto? Aquí tenemos el coordinador de transacciones, que es un servicio de Windows en realidad responsable de coordinar transacciones distribuidas. Sigue la especificación XA de Open Group, ¿no? Entonces, fíjense que hay estas sociedades que justamente es para poder interactuar con otras tecnologías, ¿cierto? Gracias a eso es que se pueden manejar diferentes tecnologías en la base de datos, en una base de datos distribuida, ¿no? Para atomizar la atomicidad de las transacciones. Esto sería, si se fijan, este coordinador de transacciones es el que hace ese protocolo del commit atómico, ¿ya? Entonces, fíjense, Open Group es un consorcio de industria que desarrolla estándares para potenciar integración de aplicaciones, ¿no? Para interoperar entre diferentes tecnologías. SQL interopera con Oracle mediante el administrador de transacciones, ¿no? Entonces, esos grupos tienen varios miembros, entre ellos Oracle, IBM, NASA, bueno, ahí ustedes ya pueden ver con más detalle. Mm, Cada instancia de SQL Server puede funcionar como un administrador de transacciones, ¿no? Eso. Eh, Aquí, cuando voy a trabajar con una transacción distribuida, pongo begin distributed transaction, ¿no? Para que sepa. Entonces, hay esos componentes que manejan los gestores para poder manejar una base de datos distribuida. Obviamente, mientras si tengo diferentes gestores, va a ser más compleja la administración, ¿no es cierto? Hay que seguir esos protocolos. Una transacción T que se ejecuta en un servidor Cochabamba y abarca dos o más bases de datos es una transacción distribuida, ¿no? Lo que les decía. Tengo el servidor en Cochabamba, el servidor en La Paz y voy a procesar en ambos sitios, es una transacción distribuida. El procesamiento distribuido de la transacción se administra internamente y para el usuario funciona como una transacción local. Eso es lo que les decía, es la transparencia de distribución, ¿cierto? Entonces yo, usuario, hago nomás, ejecuto mi transacción y el gestor es el que va a distribuir esa transacción en los diferentes sitios. En la aplicación, una transacción distribuida se administra de forma muy parecida a una administración local. Termina con commit o con rollback, pero obviamente va a haber este protocolo para que se pongan de acuerdo. Todos hacemos commit o todos hacemos un rollback. Sin embargo, al ser distribuida debe existir una coordinación entre los servidores involucrados para realizar commit o rollback siguiendo el protocolo del commit atómico de dos fases. Fíjense que en realidad el protocolo que más se utiliza es el de dos fases, porque el de tres fases es más intercambio de información y eso hace que el procesamiento de la transacción sea más lento. Entonces el de tres fases es más teórico, ¿ya? Esta información que yo les estoy poniendo es tecnología, ¿ya? No estoy queriendo vincular, he tratado de vincular esa teoría que les he dado con la tecnología para que ustedes al momento de que tuvieran que usar algo así, se ubiquen en qué es lo que tienen que buscar, ¿no? Entonces, lo importante es el protocolo. Ya ustedes ven las tecnologías y ven qué, qué cosas hay que hacer. Mm, Me da flojera. Ya. Confirmación en dos fases. Esto he tomado de la documentación de SQL Server. Y fíjense que se vincula mucho al algoritmo de dos fases que aparece en los libros, ¿no? Fíjense que a nosotros nos interesa, creo que esto siempre les repito, la teoría, no tanto la tecnología, porque la tecnología cambia. Entonces, yo les estoy mostrando esto solamente para que vean que en la tecnología se habla de todos estos algoritmos que están en los libros, ¿ya? Entonces, SQL Server utiliza la confirmación en dos fases, que sería el protocolo
del commit atómico 2PC, de dos fases. Tiene la fase de preparación y la fase de confirmación. Fase de preparación, cuando el administrador de transacciones recibe una solicitud de confirmación, envía un comando de preparación a todos los AdRecs implicados en la transacción. Cada AdRec hace lo necesario para que la transacción sea duradera y todos los buffers que contienen imágenes del registro de transacción se pasan a disco. A medida que cada AdRec completa la fase de preparación, notifica si la preparación ha tenido éxito o no al administrador de transacciones. Fíjense que esto que estamos diciendo vendría a ser esto que está, esto, ¿no? El protocolo. Está mostrando cómo implementa esto SQL Server a través de este administrador de transacciones, ¿no? Entonces si no tienen problemas, manda la confirmación. Quiero hacer commit. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Si el administrador de transacciones recibe la notificación de que todas son correctas, o sea, todos decidimos lo mismo, envía comandos de confirmación a este ANREC sería el proceso, ¿no es cierto? A continuación, estos pueden completar la confirmación. Si todos indican que la confirmación ha sido correcta, el administrador de transacciones envía una notificación de éxito a la aplicación. Si alguno tuvo un error y decidió no hacer commit, el administrador de transacciones envía un comando para notificar que ha habido un error, ¿no? Entonces, aquí nos está explicando cómo SQL Server maneja este protocolo del commit atómico utilizando estos componentes que tenemos aquí, ¿no? Estos componentes. ¿Dónde está? Mm, aquí están los componentes, ¿no? Que hacen eso. Commit o rollback 2PC. Este es el que hace esa operación. Aquí es el administrador de recursos, qué sé yo, ¿no? Entonces estoy vinculando lo que dice en la documentación de SQL Server con los protocolos que hemos visto. Las aplicaciones del motor de bases de datos pueden administrar transacciones distribuidas a través del Transact SQL o de la API de bases de datos. Para obtener más información, pueden buscar esto en la documentación de SQL Server, ¿ya? Y ya no voy a hacer esto porque me da flojera. Mentira. Ya. Esto no entra al examen, es solamente para que se ubiquen. El coordinador de transacciones distribuidas, ¿no? Entonces, las transacciones distribuidas se administran mediante el coordinador de transacciones que les he mostrado en el dibujito. Aquí está el coordinador de transacciones, ¿no? Transaction Manager. Y hago begin, distributed, transaction y hago todo lo que tengo que hacer, ¿no? Ejemplo, coordinador de transacciones distribuidas. Select, asterisco, from, linked server name, select, asterisco. Aquí pongo en qué servidor, de qué servidor estoy tomando la tabla. El DBO significa owner, ¿no? Usuario con permisos implícitos para realizar las operaciones de las transacciones. Entonces hago begin, distributed, transaction. Hago delete from universidad, o sea, quiero borrar el alumno con carnet 5 y borrar el alumno de la aplicación remota commit transaction. La instancia donde se ejecuta el begin transaction controla la realización de la transacción. Cuando ocurre commit o rollback, solicita al coordinador que administre la realización de la transacción distribuida aplicando el protocolo 2PC. Entonces aquí les he puesto un ejemplo sencillito para que se ubiquen. Aquí es un sitio
y al otro lado es otro sitio, ¿no? Mm, entonces yo, desarrollador, podría, de acuerdo a mi transacción, eh, hacer como pasos para que sea más fácil esta distribución del procesamiento, ¿cierto? Eh, y así. Aquí está, es el protocolo en realidad, ¿no? El protocolo de dos fases a través de los servidores. Replicación en SQL Server. SQL Server nos provee herramientas para poder manejar esta replicación. Existen diferentes técnicas de replicación que admiten una variedad de enfoques de sincronización, de una sola mano, uno a muchos, muchos a uno, bidireccional. Bueno, hay varias formas de administrar esa replicación, ¿ya? Tiene tres componentes. No, no vale la pena que hagamos esto porque no va a dar el tiempo de profundizar, pero vean, no sé si les he compartido esto en la presentación, pero ustedes pueden ver y vincular con lo que hemos visto, con la teoría que hemos visto. Esto es sacado yo de la documentación de SQL Server, en realidad, ¿ya? Entonces tenemos, esto maneja la replicación, ¿no? El editor, el distribuidor y el suscriptor son tres componentes para hacer que las réplicas parezcan una sola. Entonces tiene que haber una sincronización para que si modifico X en un sitio, ese X parezca modificado en los otros sitios, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, sí, esto es acá. Ahí tienen varios ejemplos con esto de los publishers y demás. Sí, eso nomás haremos, más bien haremos ejercicios, no vale la pena. Ustedes ya pueden ver esto, ¿ya? También hay diferentes modelos de replicación, código SQL Server para replicar. Sí, lo dejaremos ahí. Listo, con eso terminaríamos y ahora nos dedicaremos a hacer ejercicios. Ahorita se me va a acabar lo que he comprado de una hora he comprado. Tenemos 5 minutos más. Haremos entonces ejercicios. Voy a detener la grabación. ¿No? Sí, detendré la grabación porque en cualquier momento se me termina mi internet.